No sé si habrás escuchado alguna vez una terminología llamada pink washing o green washing. Son fenómenos de manipulación de masas a través de los cuales las empresas, las figuras públicas, incluso a nivel individual, utilizan causas que son aceptadas por la amplia mayoría de las personas con el fin de lavar su imagen. El pink washing tiene que ver precisamente con esposar o arrimarse a causas vinculadas a los derechos de la mujer, a la igualdad, con el fin de hacer creer que esa empresa o esa persona está particularmente sensibilizada con la condición de la mujer o con la lucha feminista. Bien, el greenwashing, que tiene que ver con arrimarse a causas ambientalistas con el fin de lavar uno su imagen. Obviamente, cuando se habla de lavar la imagen, cuando se habla de washing, que es lavar, esto tiene que ver básicamente con una actitud de fachada, con una actitud superficial, con la que uno solo aparenta estar abanderando esas causas, pero que en el fondo no le interesa, no es que no le importe, sino que no tiene interés alguno en esa causa. Lo hace simplemente de manera instrumental para parasitar esa causa y extraer una renta, una ventaja a nivel de imagen. Hay muchas más formas de blanquearse o lavar uno su propia imagen. También tenemos el lavado del arco iris, ¿no? A través de causas LGTBI, etcétera. Bien, parece ser que Pedro Sánchez, con la venida del Papa a España, ha inventado un nuevo blanqueo, nunca mejor dicho blanqueo porque el Papa va de blanco, y un blanqueo que podríamos llamar en inglés Pope washing, es decir, el lavado papal, que consiste básicamente en arrimarse tanto a la figura del Papa como para recibir una suerte de transferencia por ver que el Papa está cerca de esa persona y conseguir, por tanto, blanquear uno su propia imagen, sobre todo a nivel internacional. Cuidado porque es a nivel internacional donde tiene interés precisamente Pedro Sánchez en lavar su imagen con el fin de obtener un puesto de gran responsabilidad que le dé inmunidad para el futuro, ya sea en la ONU, ya sea en la FAO, ya sea en la Organización Mundial de la Salud. Todos esos objetivos internacionales que les permitirían gozar de una inmunidad jurídica, inmunidad, para poder precisamente seguir viviendo del cuento de la renta del dinero ajeno, seguir engañando, seguir manteniendo sus tramas de presunta corrupción, sus cloacas, etcétera. Bien, así que vamos a ver un poquito este marcaje que le ha hecho Pedro Sánchez al Papa, un marcaje enfermizo, un marcaje tóxico, a través del cual Pedro Sánchez está dejándose ver al lado del Papa, o mejor dicho, está haciendo que el mundo vea al Papa cercano a él, casi a modo de transmitir la idea de que si el Papa está cerca de Pedro Sánchez, entonces que el Papa está de acuerdo con la ideología, con el discurso de Pedro Sánchez. Cuidado porque aquí no estamos hablando de que si Pedro Sánchez está cerca del Papa, entonces Pedro Sánchez está de acuerdo con los valores del Papa. No, no, no. Lo que pretende hacer con este mecanismo que se llama de credibilidad usurpada, así me gusta llamarlo, pero tiene otros nombres, te explicaré cómo funciona. Lo que pretende hacer Pedro Sánchez, todo lo contrario, es precisamente convencer al mundo de que si el Papa está cerca de él, simplemente porque él se deja ver dónde está el Papa, entonces que el Papa está a gusto con Pedro Sánchez. Y si el Papa está a gusto con Pedro Sánchez, no olvides que Pedro Sánchez tiene que estar en el centro. Para una persona con rasgos como los de Pedro Sánchez, que hemos analizado muchas veces, no se trata tanto de ir a arrimarse al Papa para hacer creer a los demás que Pedro Sánchez está de acuerdo con el Papa. No, no, no. Se trata de arrimarse al Papa para hacer creer al mundo que el Papa se arrima a Pedro Sánchez. Esa es la cuestión. En esto consiste este mecanismo. Te voy a explicar en qué consiste, te voy a explicar cómo funciona, mejor dicho. Te voy a dar los distintos nombres y los mecanismos y te voy a dar prueba de ello en más de una situación en la que hemos visto precisamente esta fusión de imagen, esa transferencia de credibilidad a través del acercamiento de una figura a otra. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, quiero mostrarte una cosa, por eso pongo esta imagen. Acabo de publicar en el otro canal, Roberto Crobu No Verbal, un vídeo sobre el motivo por el cual Pedro Sánchez camina siempre un metro por delante de Begoña Gómez. Es un vídeo espectacular de análisis psicológico, análisis no verbal. Está en el otro canal. Si no me sigues en el otro canal, hazlo. Porque mira, aquí vamos camino a los 200.000 seguidores. En el otro canal no me puedo explicar porque estamos todavía a 6.000 seguidores. Venga, suscríbete al otro canal también, porque vamos a tener que al menos, en fin, debería tener un 10%, al menos un 10% de los seguidores de este canal que me vieran en el otro canal también. Te estás perdiendo contenido muy interesante, más técnico. Te invito a que vayas a ese canal, Roberto Cruz, no verbal. Te voy a dejar también el enlace abajo en el primer comentario, porque ese vídeo es espectacular. Y en ese vídeo, pero no puse esta imagen que te voy a mostrar, que es la demostración de cómo Pedro Sánchez no le presta ninguna atención a Begoña Gómez y va a su bola. Es como si la relación entre los dos
fuera una relación instrumental o una relación agotada. Fíjate cómo Pedro Sánchez pasa de Begoña Gómez, que le está esperando. Lo normal de un caballero es que sale por el otro lado, va a recoger la dama y se la lleva para presentarla o para que los dos hagan el saludo. Pero fíjate lo que hace Pedro Sánchez aquí. Pasa totalmente de Begoña Gómez, que tiene que, fíjate, lo ve pasar delante y entonces se mueve ella. Es como si Begoña Gómez no estuviera. Comienza a saludar a los demás y Begoña Gómez se tiene que apañar, digamos. Pedro Sánchez no hace ninguna valoración, ningún gesto que invite a Begoña Gómez a saludar al resto de personas. Aquí, solo con la última persona, que posiblemente sea la única que Begoña Gómez no conoce. Tremendo como él va a la suya y demostración de que no tiene empatía siquiera con la mujer y confirma su personalidad, que hemos analizado en más de una ocasión. Pero si quieres más detalles, te invito a que vayas al canal Roberto Crobu No Verbal. Aquí vamos a analizar otra característica de Pedro Sánchez. En ese vídeo te explicaré por qué Pedro Sánchez camina un metro por delante de Begoña Gómez y cuáles son los posibles motivos. Hay hasta 4 motivos posibles y te diré cuál es, desde mi punto de vista, el principal. Fíjate que tenemos aquí Pedro Sánchez, que ha hecho un marcaje ad personam al Papa. El Debate publicó esta noticia ayer. Un séquito de 14 ministros acompaña a Sánchez a la misa del Papa en Barcelona, mientras que la de Madrid solo acudió uno. 14 ministros quieren mostrar Pedro Sánchez que todo el gobierno está cercano al Papa y sobre todo quiere muchas fotos Pedro Sánchez con el Papa. Fíjate, esta es del lunes cuando recibió, bueno, no es que recibió, sino que Pedro Sánchez fue al, ¿dónde era? ¿Cómo se llama? El nuncio apostólico, ¿no? La anunciatura apostólica a verse con el Papa, pero la foto es como si el Papa estuviera, como si fuese Pedro Sánchez que estuviera recibiendo al Papa. Por cierto, Pedro Sánchez buscó a través de Félix Bolaños que el Papa fuese a visitarle a Moncloa. Obviamente el Vaticano, como él no es jefe de Estado, declinó esa posibilidad y sobre todo hizo lo contrario, que Pedro Sánchez fuese quien fuera a visitar al Papa, pero lo intentó. Y fíjate que apenas hace unos 10 días Pedro Sánchez había ido a visitar al Papa, lo tenemos aquí. Fíjate cómo en un lapso de tiempo de 2 semanas, Pedro Sánchez está consiguiendo que su imagen esté asociada a la del Papa, o mejor dicho, que la imagen del Papa esté cercana y asociada a la imagen de Pedro Sánchez. Aquí tenemos en la visita y como el Papa le está mostrando los regalos diplomáticos. Aquí tenemos otra situación que es la en la que Pedro Sánchez recibe al Papa. Primero el rey y después aquí lo tenemos Pedro Sánchez. Eso no le habrá gustado a Pedro Sánchez, que tuviese que ir el rey, el jefe de Estado, a recibir al Papa, pero no hay otra porque Pedro Sánchez no es jefe de Estado. Pero una vez más se le dio aquí junto a el Papa. Pedro Sánchez publicó precisamente esta foto. Bienvenido a España, Papa León XIV. Es un honor recibir en un país diverso, abierto, profundamente comprometido con la convivencia, la justicia social y la defensa de la dignidad humana. Que su visita sirva para seguir tendiendo puentes de diálogo, entendimiento, esperanza. Fíjate cómo lo que pretende con esto es arrimar al Papa hacia él cuando es él que se está arrimando al Papa, ¿no? Y fíjate, después tenemos aquí la reunión en la nunciatura. Ha sido un honor mantener este nuevo encuentro con el Papa León XIV antes de su intervención histórica en las Cortes. Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas. España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo, el entendimiento entre los pueblos. Está tratando de arrimar al Papa a su discurso, a su ideología, a los valores por lo que quiere ser reconocido internacionalmente. Y fíjate que además después lo vimos también en el Congreso de los Diputados. Aquí fue cuando entró el Papa. Y cuando después de dar el discurso, el Papa recibió una ovación de 7 minutos, que no te voy a poner, aquí están todos los 7 minutos. Fíjate. Dos minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Pronto el que deja de aplaudir, claramente aplaudiendo al Papa y mostrando que el Papa está en el Congreso del Diputado, como decir, oye, que el Papa ha ido donde Pedro Sánchez es el jefe del gobierno, casi a rendirle pleitesía, ¿no? Y a dar un discurso. Y sobre todo, mostrándose, aplaudiendo Pedro Sánchez, casi más papista que el Papa,
¿Por qué esto? ¿Por qué 7 minutos? Porque se quería utilizar el discurso del Papa para interés propio, tal como lo refleja, por un lado, Pachi López. Fíjate. Ha alertado del peligro de los populismos, de quienes nos ofrecen soluciones sencillas a problemas complejos, de cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial puede ser una oportunidad para avanzar en igualdad, pero también trae de la mano una preocupación, que es que los poderosos, los que manejan estas cosas y son dueños de ellas, puedan utilizarlas todavía para ahondar más en las desigualdades. Y coincidimos también, como no, en su mensaje de paz, que es un mensaje de no a la guerra, avalando los derechos humanos, el derecho internacional, la diplomacia y también el diálogo para resolver los conflictos que puedan existir y nunca llegar a los conflictos armados. Es decir, yo he visto mucha gente que aplaudía este discurso y lo que espero ahora es que tengan propósito de enmienda, porque lo que ha sido el discurso del Papa es una enmienda a la totalidad de lo que hacen algunos en este Congreso. Pachi López diciendo, lo que ha hecho el Papa es lo mismo que decimos nosotros. Por tanto, si la gente aplaudía, pues que se lo haga ver. Fíjate cómo está tratando de tergiversar el discurso del Papa para usarlo a modo de, repito, no es una cuestión de decir, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice el Papa, no, están tratando de mostrar que el Papa está de acuerdo con lo que defiende la PSOE, ¿no? Pero fíjate que este discurso parecido lo vimos también en Gabriel Rufián. PP y Vox le han aplaudido durante 10 minutos un discurso al Papa que abuchean y vetan en el Congreso desde hace 7 años. Fíjate cómo tratan de utilizar el discurso del Papa para hacer creer que el Papa está de acuerdo, cuando, sin embargo, el Papa dijo cosas que ellos, sin embargo, legislan en contra. Fíjate, abogados cristianos, casi 7 minutos de ovación en el Congreso al Papa. Confiemos en que los legisladores que tanto aplauden tomen nota de los mensajes que ha dado en el Parlamento. Defensa de la vida desde la concepción hasta el final. Eso significa no aborto y no eutanasia, hasta el final natural. Final natural significa no de eutanasia. Derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos, ¿no? Fíjate cómo, sin embargo, la idea, lo que pretende aquí el presidente del gobierno es tergiversarlo todo para hacer creer que el Papa está de acuerdo con él. No que él esté de acuerdo con el Papa, no, que el Papa esté de acuerdo con él. Y hoy ha rematado, bueno, ayer, si verás el vídeo mañana, ha rematado en Canarias recibiendo al Papa a pie de pista, como hizo el rey en Madrid, haciendo creer que ahora es él el jefe de Estado. Fíjate cómo hace esa transferencia, ¿no? Bueno, si yo no he podido recibir al Papa a pie de pista como jefe de Estado en Madrid porque estaba el rey, en Canarias me voy a ocupar yo. Y fíjate cómo, una vez más, trata de mostrar esa imagen de jefe de Estado, que lo analizamos en el vídeo anterior, recibiendo el Papa a pie de pista. Y otra vez más tenemos ese pop washing, que además incluso le ha llevado al extremo de golatría, de casi bendecir a Bebé, de sustituirse al Papa o de emular al Papa tomando en brazo a Bebé. Este tipo que no ha seguido, no tiene empatía siquiera para ir a recoger a su mujer al salir del coche. Como hemos visto en el primer vídeo, van y le dan un niño para bendecir como si fuera como si fuera el Papa. El español Pedro Sánchez copia al Papa León XIV y bendice en Canarias a una criatura de 4 meses, hija de una migrante. Fíjate, aquí tenemos la imagen. ¿Cómo se te queda el cuerpo? No me dirás que esto no es pop washing, es decir, usurpar o tomar prestada o arrebatar la credibilidad del Papa, ya sea poniéndose a su lado o ya sea emulando su comportamiento para mostrar al mundo no que él piensa lo mismo que el Papa, no, sino que el Papa lo avala a él, que el Papa visitándolo en el Congreso, visitando España, dejándose hacer fotos con Pedro Sánchez, avala las políticas de Pedro Sánchez. Eso es lo que quiere transmitir Pedro Sánchez con esta conducta. Y ahora sí, te voy a poner algunas imágenes, como esta, por ejemplo, la voy a dejar corriendo, pero la voy a poner en pequeño, porque te quiero hablar de lo que consiste este lavado papal de Pedro Sánchez, lo que yo llamo más bien efecto de credibilidad usurpada o credibilidad prestada o credibilidad arrebatada. Algunos llaman este mecanismo también transferencia del prestigio, ¿vale? Transferencia de prestigio. Consiste básicamente en aprovechar la reputación y credibilidad o el prestigio de una persona admirada a nivel mundial para que parte de esa valoración positiva se transfiera de esa persona a uno mismo. La estructura es algo así como una persona A, el Papa, es admirada, persona B, Pedro Sánchez, está siendo denigrado. Entonces, si Pedro Sánchez se arrima al Papa, hace creer que entonces el Papa avala a Pedro Sánchez y el público podrá entender o podrá inferir que, bueno,
Si Pedro Sánchez está siendo avalado por el Papa, entonces Pedro Sánchez es merecedor de aprecio también y de admiración. Si una persona admirada acepta a Pedro Sánchez será digno de ser admirado. Así es como funciona. Otros llaman este fenómeno falacia de asociación positiva. Digamos, la estructura es algo así como el Papa es bueno, Pedro Sánchez asociado al Papa, por mucho que no sea bueno, se asocia a algo bueno y por tanto Pedro Sánchez se convierte en algo bueno. Es un silogismo aristotélico, falacia de asociación positiva o falacia aristotélica, si podría decir. También en Estados Unidos lo llaman implicit endorsement, es decir, endoso implícito, cuando se intenta crear la impresión de que una persona respetada aprueba, respalda, valida o avala a otra persona, aunque nunca lo haya dicho, simplemente por aparecer cerca de ella. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es arrimarse al Papa para hacer creer que el Papa avala a Pedro Sánchez por estar cerca de Pedro Sánchez. Eso es muy sencillo. Hago una foto junto a una persona para hacer creer que la característica de esa persona, la característica que tiene, si se hace una foto conmigo, es que me está avalando. También se llama, algunos lo llaman credibilidad prestada, ¿no? Es muy usado en comunicación política. La persona intenta tomar prestada la credibilidad de un deportista, por ejemplo, como cuando Pedro Sánchez se quiso hacer la foto con la selección de fútbol que ganó la Eurocopa, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es una forma, ¿no?, de entenderlo. Otros lo llaman, y en ese sentido quiero hacer una mención especial a mi compañera Mensu, psicóloga. Si no la sigues, tiene un canal de psicología en YouTube que es buenísimo. Te invito a que lo veas, porque ella habló de un efecto halo, ¿no? Es decir, en el sentido de que Pedro Sánchez, asociándose al Papa, toma prestada una característica por la que se puede inferir que si Pedro Sánchez tiene una característica similar al Papa, por estar cerca, entonces esa característica se extiende a toda su personalidad. Pero aquí realmente el mecanismo yo lo veo a la inversa. No es que Pedro Sánchez tiene una característica positiva y esa característica trata de, digamos, hacer que ocupe toda la impresión que puede dar de sí ante la sociedad. No, es que Pedro Sánchez no tiene siquiera esas cualidades. Entonces va a aproximarse, a parasitar a la figura del Papa para extraer de ella, de esa figura, las características que no tiene. No es un efecto halo propio de una persona, por la que esa persona a lo mejor es un delincuente, pero es simpático y la simpatía, habla bien, es guapo, y la simpatía, el hablar bien y ser guapo, hace que la gente no preste tanta atención al hecho de que sea un delincuente. No, es que Pedro Sánchez no tiene siquiera esa cualidad. Entonces va y la tiene que chupar, por así decirlo, extraer como si fuera un mosquito que chupa la sangre, ¿no? Un vampiro social, la tiene que sacar extraída de otra persona. Por eso no es un efecto halo dentro de la misma persona, sino es un efecto halo por proximidad. Algunos lo llaman así, efecto halo por proximidad, que está relacionado con el efecto halo. El cerebro tiende a razonar. Si está cerca de una persona admirable, probablemente comparte las cualidades de esa persona admirable. Probablemente comparta las cualidades de la persona admirable. Pero es que Pedro Sánchez no está haciendo siquiera esto aquí. Pedro Sánchez ni siquiera está yendo a aproximarse a la figura del Papa para extraer unas cualidades y llevársela para sí. No, no, no. Pedro Sánchez lo que está haciendo es arrimarse a la figura del Papa para conseguir que la gente piense que el Papa avala las cualidades de Pedro Sánchez. Ni siquiera toma prestada en ese sentido las cualidades del Papa. No, no, no. Ni siquiera hace eso. Lo que hace es algo aún más retorcido. Trata de convencer a la gente de que el Papa avala las cualidades de Pedro Sánchez, sin tomar ninguna prestada. Se puede llamar de distinta manera, algunos le llaman transferencia por prestigio, por asociación, otro, como yo lo llamo, credibilidad usurpada, ¿no? Podríamos estar hablando incluso de un parasitismo reputacional, en el sentido de que Pedro Sánchez parasita la figura del Papa para obtener una renta reputacional. ¿Cuál de estos términos te gusta más? Parasitismo reputacional, credibilidad usurpada, transferencia por admiración o transferencia de admiración. ¿Cuál de ellos te gusta más para describir este fenómeno que pone en práctica Pedro Sánchez? Me gustaría que me contestaras en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y ojo, estamos a casi 189.000. Estamos en 189.000 suscriptores. Casi 190.000. 190, nos faltan mil para 190 y nos faltan 11.000 para 200.000 suscriptores. Vamos a por los 190.000 esta semana. A ver si lo conseguimos. Te invito a que compartas
este vídeo con más personas. Las primeras 5 personas que tienen el WhatsApp, compártele este vídeo y pídele que se suscriban. Y además, suscríbete al otro canal. Te recuerdo que ahí tengo la interpretación de por qué Pedro Sánchez camina un metro por delante de Begoña Gómez. No te lo pierdas. Dale me gusta, suscríbete, vete al otro canal, suscríbete en el otro. Te dejo el enlace abajo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo.